Esta es la parte 4 de El secreto revelado. En la parte 3 nos quedamos en que Pablo fue influenciado con un consejo judaizante de parte de los apóstoles en Jerusalén, en casa de Jacobo, que es conocido como Santiago, y fue y realizó el rito judío en el templo, conocido como el voto nazareo, aunque Pablo dice que Cristo dirimió en su carne todo rito, lo destruyó, lo terminó, pero igual siguió adelante con el consejo de los apóstoles. Y en el séptimo día de ese ritual, Pablo es detectado por muchos judíos y acusado de desertor y de predicar en contra de Moisés y en contra de la circuncisión. Es apresado por los romanos y llevado a Roma. A partir de ese momento, Pablo termina todo contacto con los apóstoles. Los apóstoles ya no tienen cómo influenciar a Pablo, pues ahora Pablo estaría custodiado por soldados romanos. Quiero que veamos las cartas escritas por Pablo cuando aún tenía influencia de los apóstoles. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Primera de Timoteo, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses y Tito. Ahora veamos las cartas que Pablo escribe estando preso en Roma: Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. La Odisea, que es una carta escrita por Pablo, pero fue perdida, aunque ese es otro asunto. Segunda de Timoteo y Filemón. Las cartas escritas cuando Pablo está preso son poderosas y directas. Cuando Pablo está libre y tiene influencia de los apóstoles, dice que las mujeres callen en la congregación, que no deben participar en la congregación, y si tienen que hacer una pregunta, que le pregunten a su esposo, pero en su casa. Pero cuando Pablo está preso, ya no tiene influencia de los apóstoles. Dice que ya no hay hombre ni mujer, igual a los mismos derechos de los hombres con las mujeres. En este video entraremos directamente con las acusaciones que Pablo hace contra los apóstoles. Apóyame con un like para seguir creando este contenido que sirve para el crecimiento espiritual. Gálatas 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Esta salutación de Pablo es distinta a las cartas anteriores, como por ejemplo los Romanos o Corintios, cuando Pablo tenía influencia de los apóstoles. Pablo dice que no es apóstol de hombres, ningún hombre lo eligió. Esto se lo dice a una iglesia que estaba en peligro de ser confundida con la presencia de espías enviados de Jerusalén, trayendo un evangelio judaizante, lleno de mandamientos que Pablo nunca enseñó. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Quiero que se den cuenta de lo siguiente: Pablo está preso y no puede ir a cuidar a esta iglesia de la presencia de nuevos predicadores enviados desde Jerusalén. Pablo los acusa de haberse alejado de la gracia para seguir tras un evangelio distinto a la gracia. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quiénes son estos otros que estaban perturbando a los hermanos de Galacia, ensuciando el evangelio que Pablo ya había puesto como fundamento? Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Estaban predicando un evangelio distinto al que Pablo había dejado como fundamento primordial. Pablo dejó el fundamento de la gracia de Dios, la salvación inmerecida, gratuita, solo por la fe. Pero vinieron falsos hermanos enviados por alguien y traían preceptos antiguos de la ley. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo lo vuelve a repetir, y quiero que se den cuenta de este detalle: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Busco ahora el favor de los hombres. Pablo verdaderamente tenía influencia de los apóstoles, pero ahora que está preso es libre de toda influencia humana. Ahora Pablo escribe con toda libertad: o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo dejó de agradar a los hombres, hablando de los que tenían la reputación de haber caminado con Cristo. Esto lo veremos más adelante en este mismo video. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Todo es revelación directa de Cristo, sin haber caminado con Cristo. Los apóstoles caminaron con Cristo, pero fueron influenciados por judaizantes. Pero Pablo fue instruido por el mismo Cristo, sin influencia humana. Ahora entremos a las acusaciones que Pablo hace contra los apóstoles. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pablo viajó
viajó a Jerusalén y se encontró con los apóstoles, y miren cómo los llama. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Quiénes son los que tenían cierta reputación en el evangelio? Pablo aquí está hablando de los apóstoles, y dice que ellos tenían cierta reputación. Versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Los que tenían cierta reputación en el evangelio obligaron a Tito a circuncidarse, siendo griego. ¿En qué consistía el evangelio que se predicaba en Jerusalén? Esto es algo que impactó a Pablo. Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Falsos hermanos introducidos a escondidas, siendo enviados como espías. ¿Quién era el que enviaba espías? Versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Pablo no se sometió a los apóstoles tras la obligación de que Tito sea circuncidado. Pablo no se sometió para que la verdad del evangelio permaneciera con Pablo. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. ¿Quiénes son los que tenían reputación de ser algo? Pablo está refiriéndose directamente a los apóstoles, hablando directamente de Juan, Jacobo y Cefas, que es Pedro. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Los apóstoles nada nuevo le dijeron a Pablo. Toda la doctrina fue directamente revelación de Cristo. La doctrina de salvación no la sacó de los apóstoles. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Pablo acusa a Pedro en esta carta, diciendo que él tiene un evangelio para judíos y Pablo otro para los gentiles. Pero Pedro no tenía un evangelio para los de la circuncisión. El llamado de Pedro era predicarle a todo el mundo, sin hacer diferencia. Lamentablemente, Pedro hacía diferencia, dirigiéndose únicamente a los de la circuncisión. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, el evangelio de la gracia le fue dada a Pablo, no a los demás. Y aquí aparecen tres nombres: Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Jacobo, que es Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan, el que escribe el Apocalipsis, que eran considerados como columnas. Quiero que lo leamos con la traducción antigua, Gálatas 2:9. Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser columnas. Pablo se expresa de esta manera sobre los apóstoles, y esta es una carta pública expuesta ante la iglesia de Galacia, para que tengan cuidado de los falsos maestros enviados desde Jerusalén, con un evangelio diferente. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Por qué Pablo escribiría esto a los Gálatas? Porque esta iglesia tenía que enterarse de que Pedro era de condenar a las personas, tanto así que Pablo lo resistió cara a cara. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, esto es la clave. Aquí Pablo nos dice que el que enviaba espías era Jacobo. Jacobo era el que enviaba mensajeros para que sean maestros en distintas iglesias que Pablo había fundado, pero llevaban un evangelio diferente al de Pablo. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pedro comía con gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro tenía miedo, y este miedo a los hombres, a los enviados desde Jerusalén, de parte de Jacobo. Y esos hombres eran fieles de la circuncisión y predicaban eso, circuncisión. Son los que estaban obligando a Tito a circuncidarse y eran enviados por Jacobo. Verdaderamente los apóstoles estaban lejos de la verdad del evangelio que Cristo entregó a Pablo, y Pablo luchaba por mantener intacto el evangelio sin ningún tipo de añadidura, pero los apóstoles tenían influencia de judaizantes. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de Jacobo, Pedro y Juan. Bernabé terminó abandonando a Pablo, pero cuando
cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, Jacobo, Pedro y Juan, no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Eran de condenar, eran temerosos de los judíos, fueron influenciados para predicar circuncisión y obligaban a circuncidar a los gentiles, cuando Pablo dice que la circuncisión nada es. Dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo reprendió a Pedro diciéndole que no judaizara, que abandone todos los ritos de la ley, que deje de tener influencia de los fieles de la circuncisión, que deje de condenar. Pedro no tenía que predicar un evangelio para los judíos y otro para los gentiles. El evangelio es lo mismo para todos, es el mismo mensaje. Versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Pedro predicaba ley, se había extraviado de la verdad del evangelio. Pedro cometía muchas equivocaciones, pues era de condenar y de judaizar, no solo él, sino también Jacobo y Juan. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo tiene que corregir a Pedro, pues solo predicaba ley y no gracia. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Al predicar la gracia evidenciamos lo pecaminosos que somos. Tenemos que aceptar nuestra condición de pecadores y la gracia es para los pecadores. Eso hace que Cristo sea ministro de pecado para nada, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pablo escribe todo esto estando preso, por eso es libre de escribir, sabiendo que los judíos no pueden atentar contra él al escribir tan radicalmente. Otra carta escrita desde la cárcel es Filipenses, y en el capítulo 3 de esta carta dice algo tremendo. Filipenses 3 del 8 al 9, con la traducción actual. Todo eso lo he dejado a un lado, hablando de la ley y de los ritos de la ley, de la cual Jacobo, Pedro y Juan no se desprendían, y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento, y quiero que Dios me acepte no por haber obedecido la ley, sino por haber confiado en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos, no por obedecer la ley, sino por la confianza en Cristo. Esta parte sería una blasfemia directa para todos los judíos amantes de la ley y para la iglesia de este tiempo que se ha convertido en legalista. ¿Por qué Pablo se atreve a escribir palabras tan gruesas y directas que desafían a cualquier religioso? Pablo tomaba todo por basura, pero los apóstoles arrastraban aún muchos ritos y eso mismo predicaban. Un evangelio que no salvaba a nadie, un evangelio diferente. Continuamos con Gálatas 2:19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Todo esto se lo dijo a Pedro y lo dejó plasmado en esta carta a los Gálatas, para que quede en evidencia que los apóstoles se desviaron del evangelio. Pero esto fue el inicio, la iglesia primitiva. Pero Jacobo, Pedro y Juan aprendieron de Pablo, de sus cartas, y modificaron sus enseñanzas y escribieron sus epístolas ya habiendo aprendido el evangelio que Cristo le dio a Pablo. No te pierdas la parte 5 de este estudio, el secreto revelado. Muchas bendiciones. Si llegaste hasta aquí, apóyame con un like y compartiendo este video. Suscríbete para seguir recibiendo videos parecidos. Que Dios te bendiga.